En diciembre del año 2014, un grupo de hackers se robó una gran cantidad de información confidencial de una compañía muy grande que se llama Sony Pictures. Ellos le exigieron a la compañía Sony que no iba a revelar sus secretos al mundo si los ejecutivos cancelaban el lanzamiento de una película que estaba haciendo Sony, que había hecho Sony, que se llama La Entrevista. Esta era una comedia que contaba la historia de unos periodistas contratados por la CIA para asesinar al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Luego de una extensa investigación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos descubrieron que el responsable de este ataque cibernético había sido nada más y nada menos que el gobierno de Corea del Norte. Esto quizás es uno de los casos más llamativos, pero no es el único. Son muchos los gobiernos que contratan lo que mi invitado de hoy llama cibermercenarios. Estos expertos en computación cibernética y hacking que lanzan ofensivas bajo contratos de gobiernos, siempre de manera muy furtiva, muy misteriosa. Mi invitado de hoy se llama Tim Maurer y es el codirector de la iniciativa de ciberpolítica del Carnegie Endowment, un centro de investigación con el cual yo estoy asociado. Maurer acaba de publicar un libro en el que discute cómo gobiernos alrededor del mundo están aliándose con hackers para expandir su poder geopolítico. ¿Cómo funciona exactamente esta relación? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Y qué nuevos peligros nos presenta para la seguridad del mundo? A continuación conversamos de todo esto con Tim Maurer. Mire. Bienvenido al programa. ¿Qué son cibermercenarios? ¿Qué es eso? Son piratas informáticos o hackers contratados por distintos actores, incluso por gobiernos, para lanzar ofensivas cibernéticas. Estos hackers pueden ser activistas con motivaciones políticas, compañías con fines de lucro que ofrecen sus servicios y criminales que operan en la sombra. Te doy un ejemplo. En 2012, la Guardia Revolucionaria de Irán, un organismo del gobierno, contrató a un grupo de hackers iraníes para que atacara a instituciones financieras estadounidenses. Otro ejemplo es una compañía llamada Hacking Team, que ofrece sus herramientas a distintos organismos de seguridad nacional, a veces para propósitos cuestionables. ¿Por qué los gobiernos subcontratan estas actividades a los cibermercenarios, como tú los llamas? ¿Por qué no lo hacen ellos directamente? Por una parte, quieren esconder su rol y poder negar que estuvieron involucrados. También se debe a que muchos gobiernos todavía no tienen la capacidad de hackear, porque esto es un fenómeno bastante nuevo, y entonces dependen de hackers externos para proyectar poder en el ciberespacio. ¿Cuánto control retienen los gobiernos sobre estos subcontratistas, estos hackers, estos cibermercenarios? Algunos mantienen un férreo control. Los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones occidentales, por ejemplo, usan contratistas de seguridad que a menudo trabajan de forma muy cercana con las Fuerzas Armadas. Pero en Irán y Siria, los gobiernos le dan mucha libertad a los cibermercenarios. En antiguos países de la Unión Soviética, los gobiernos se hacen de la vista gorda y permiten ciertas actividades criminales a los hackers. Y luego trabajan con estos actores criminales cuando lo requieren por motivos políticos. ¿Qué países son los principales jugadores en este campo? Antes solía ser fácil identificarlos: Rusia, Estados Unidos, China, Israel y el Reino Unido. Pero ahora, según el exdirector nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, hay más de 30 países desarrollando capacidades ofensivas de ciberseguridad. Hay países como Irán, Corea del Norte e incluso países que hacen esto y ni siquiera lo sabemos. Una de las sorpresas de ver en esta lista es Siria, un gobierno fallido, un país en guerra. ¿Cómo es eso? Sí, y lo vimos sobre todo al comienzo del conflicto en este país. Había grupos políticos muy activos como el Ejército Sirio Electrónico, que asumió responsabilidad por haber hackeado a la agencia de noticias AP. Los hackers publicaron un tuit desde la cuenta de este medio diciendo que la Casa Blanca había sido bombardeada, provocando incluso una caída en la bolsa de valores. Pero muchos de estos grupos han desaparecido, pues a medida que la guerra se ha intensificado, ha consumido a todo el país.
Una de las áreas más sensibles de los ataques de los cibermercenarios es de las elecciones, es la interferencia en el proceso electoral. Lo vimos en el año 2016 en Estados Unidos, donde las agencias de inteligencia de Estados Unidos denunciaron que Rusia había intervenido en sus elecciones. ¿Es Rusia el principal jugador en esto de interferir en los procesos electorales de otros países o hay otros? Creo que hay otros actores y que el aparente éxito de los rusos y el hecho de que es barato lanzar este tipo de ataques podría incluso inspirar a otros. Por ahora, la mayor parte de los ataques se enfocan en Europa y en Estados Unidos, pero es un tema al que los países de América Latina le tienen que prestar más atención. Actualmente, hay un hacker encarcelado en Colombia que dice haber sido contratado por varias campañas políticas a lo largo de la región para el mismo tipo de operaciones que lanzaron los rusos en las elecciones estadounidenses. Lo que más me preocupa es que las desigualdades y tensiones políticas de los países latinoamericanos sean exacerbadas por hackers. Y para concluir, cuando piensas sobre el futuro de todo esto, ¿en qué piensas? Pienso que en los próximos años veremos a más gobiernos desarrollando capacidades cibernéticas ofensivas. Habrá más demanda por cibermercenarios y veremos más incidentes en la red, más ataques y posiblemente más interferencias en procesos electorales. Tim Bohrer es un experto en ciberguerras, en hackers y en lo que está pasando en el mundo con respecto a esto. Acaba de publicar un muy interesante libro que se llama Cibermercenarios, el Estado, los hackers y el poder. Un libro muy interesante. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias. Thank you.